Ser Podcast. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Carla? tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo arranca la semana? ¿Bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Sí, todo en orden, todo perfecto. Muy bien. Oye, mira, hoy me parece que está bien que apelemos a la memoria de los oyentes que tengan ya unos años, como nosotros, pero si son más jóvenes y alguien se lo cuenta, también nos vale. Se trataría de recordar lo que ocurrió en el año 2003 en Australia, cuando en una eliminatoria de Copa Davis alguien puso, por error, se supone que fue por error, alguien puso el himno de Riego en lugar del himno oficial de España. Yo es que me acuerdo perfectamente de eso. Sí. Hubo quejas, hubo protestas, hasta un poco de ruido. La cosa no pasó de ahí tampoco, ¿no? Pero sirvió para que mucha gente se preguntara, oye, ¿y esto del himno de Riego de dónde viene? Vale, pues hoy Nieves aprovecha para explicarlo. Venga. Pues venga, vamos. Porque fue tal día como hoy, ¿no? Efectivamente, fue el 7 de noviembre. A ver, 1823. 1823. Y además que, a ver si se enteran ya, que el himno de Riego, aquel himno que sonó, es el único himno demócrata que hemos tenido hasta ahora, aunque a alguno le explote la cabeza. Hoy toca una de las muchas pifias que nos han regalado los miembros del clan Borbonia, en concreto una del Mastuerzo, que hace mucho que no viene por aquí el Mastuerzo. Es verdad. ¿No? Es verdad, ya me extrañaba a mí. Es un tipo que le tenemos cierto cariño. El 7 de noviembre de 1823 sacaron de la cárcel de Corte, en Madrid, al famoso general o coronel liberal Rafael del Riego. Caminito fue el pobre de la plaza, donde le iban a ahorcar y decapitar, por haber obligado a Fernando VII a firmar la Constitución de Cádiz, fíjate tú, ¿no? La cárcel de Corte estaba, para quien no lo sepa o para quien vaya de turismo por Madrid, está detrás de la Plaza Mayor de Madrid. Sí. Es el Palacio de Santa Cruz, lo hemos comentado alguna vez. Hoy es el Ministerio, ¿no? La sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Exactamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Rafael del Riego, insistimos, que es lo que decías, también con él se da el caso de que antes de ser un himno fue un señor, ¿no? Primero fue él y luego el himno de Riego. Y este himno, al que le pique que se rasque, es el primero y el único himno demócrata que ha tenido España. Con los Borbones se usaba la marcha real, que eso con los Borbones de democracia, nada, cero patatero. Con las repúblicas, el himno nacional fue el de Riego, y luego vino el golpista Franco y volvió a poner la marcha real, pero que ya pasó a ser el himno de la España fascista, ¿no? Y que luego quedó perfectamente blanqueado junto con la bandera roja igualda gracias a esa modélica transición que nos encajó un rey delincuente y perpetuó los símbolos fascistas en vez de recuperar los demócratas y sacudir la caspa simbólica. En fin, que todo mal. A ver, esto no es lo de 1823, que quede claro, ¿eh? Esta es una versión en rock del himno de Riego. Oye, aunque contar la ejecución de este hombre sea empezar un poco la historia por el final, sí. Iba a decir, ¿por qué lo ahorcaron y después lo decapitaron? Porque al revés no se podía hacer. Pero ¿qué razón nos sube para esta doble ejecución, digamos? ¿Vale? Si lo decapitan primero, a ver dónde lo cuelgas. Eso no vale. Pues ocurrió porque el Mastuerzo Fernando VII quiso no solo asesinar al que le había obligado a firmar la Constitución de 1812, también quería que se le aplicara una antigua condena a los traidores que consistía en arrastrar, ahorcar y descuartizar. Él se ensañaba, ¿no? El coronel o general Rafael del Riego fue arrastrado en una esterilla en la que el hombre iba maniatado y sentado y de la esterilla tiraba un burro, ¿no? Yeah. Él iba sentado ahí, ¿no? Todo muy humillante y además encima con miles de personas en el recorrido cubriendo de insultos al tipo que defendía la soberanía popular, que esto es muy grande, ¿eh? Yo creo que aquí esto es una cosa mía, son mis pajillas mentales, ¿no? Pero yo creo que aquí está parte de la explicación de lo que nos pasa. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, pero bueno, ¿por qué los pobres votan a esa señora que trabaja para los ricos y que les va a dejar sin sanidad pública que los pobres necesitan? Bueno, la respuesta inmediata es, bueno, porque esos pobres son idiotas, ¿no? Pero no, es que si das una respuesta más meditada, nos sale decir que es que esto viene de muy antiguo, esto viene del vivan las cadenas. Que nos gusta que nos maltraten, ¿no? Viene de cuando Rafael del Riego, que se había sublevado para defender los derechos de los ciudadanos españoles recogidos en la Constitución, era insultado por esos mismos españoles cuando lo llevaban a ejecutar.
porque es que ellos preferían al rey Mastuerzo, absolutista, el que los maltrataba, antes que al liberal, que velaba por sus intereses, ¿no? O sea, que un pobre, que un obrero o uno que llega raspando a fin de mes vote ahora en contra de sus intereses es porque lo llevan los genes, es mi idea, ¿no? Como dijo aquel, si es que lo dijo, lejos de nosotros, majestad, la funesta manía de pensar. Oye, Nieves, la ejecución de Riego, estábamos diciendo que fue en 1823. Sí. O Sí. sea que el año próximo bicentenario. Sí. No sé si hay algo organizado, algún tipo de conmemoración o de... Ya lo dudo. Yo es que no tengo ni idea, por eso te pregunto. No, yo, a ver, no puedo asegurarlo que no vaya a haber alguna conmemoración local o algún recuerdo en algún sitio, no te digo yo que no, ¿no? Sobre todo por el sur, que es donde se inició el pronunciamiento de Riego en 1820, ese pronunciamiento para obligar al Mastuerzo a acatar la Constitución, ¿no? Pero yo lo dudo, la verdad. El de Riego se considera un golpe de Estado, además. Es verdad, ¿no? Pero es que el primero que disparó fue el Mastuerzo, cargándose todo lo acordado, ¿no? Tendría que conmemorarse por todo lo alto el bicentenario de la muerte de Riego, o al menos recordar que con él murió el trienio liberal. Ya, eso. Eso que hemos estudiado tanto en bachillerato, ¿no? El trienio liberal, 1820-1823. Que además fue la oportunidad de España para entrar en Europa y que el Borbón, bueno, pues lo mandó todo al garete, se lo cargó, ¿no? Aquel sí que fue un episodio histórico de muchísima importancia, ¿no? Yo no puedo evitar acordarme, porque además es que lo viví, no me lo podía creer, el sarao institucional que se montó en 2012 en Cádiz para celebrar el bicentenario de la Pepa, Constitución. sí. Sí, bueno, porque fue una celebración tan tramposa, tan hipócrita, unos discursos tan vacíos, tan fríos, tan cínicos, y además encabezado todo aquel sarao que montaron, que además costó una pasta, pero mucho encorbatado, mucha banderita, con un Mariano Rajoy que no sabía ni lo que estaba celebrando, y un Borbón defraudador, que era Juan Carlos I, que era el tataranieto del mismo canalla que se cargó la Constitución que estaban conmemorando. Por supuesto, nadie mencionó a Fernando VII en aquello, ni que se lo había cargado, ¿no? Aquello fue, desde mi punto de vista, un bicentenario esquizofrénico, y tanto los organizadores como los asistentes, pues bueno, pues unos cínicos, ¿no? Eran palabras vacías alabando la primera Constitución española, pero sin mencionar al Mastuerzo que se la cargó y que sembró España de ejecutados por defenderla. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con... Oye, Nieves, en algún momento habrá que contar con un poquito de calma cómo fue el pronunciamiento de Riego. Sí, sí. Venga. Y lo más grande es que Rafael del Riego se tuvo que pronunciar. O sea, sublevarse, ¿no? Sublevarse, claro, contra Fernando VII, porque el Mastuerzo se había saltado la legalidad constitucional y derogado lo que dijo que iba a acatar, ¿no? Abolió la Constitución de un golpetazo. Por eso es alucinante cómo nos juegan con el lenguaje. A mí me parece alucinante que precisamente Rafael del Riego, el constitucionalista, esté considerado el sublevado. Es muy curioso, ¿no? Es lo mismo que hicieron los golpistas de Franco, condenar luego a los demócratas acusándolos de rebeldes. Ejecutaban a la gente diciendo, este es un rebelde, ¿cómo voy a ser un rebelde? Estoy defendiendo la legalidad, ¿no? Bueno, Riego lo que hizo fue encabezar un pronunciamiento del ejército que además triunfó en 2 meses. En solo 2 meses, para devolver la vigencia de la Constitución. El gran error que este país viene cometiendo desde hace 200 años es empeñarse en instalar un régimen constitucional y democrático con un rey por delante. Y eso es una patochada, porque el rey siempre te la va a jugar, siempre va a traicionar al país. Lo han hecho todos en los últimos 200 años. Se coge uno a uno y todos lo han hecho y lo siguen haciendo. Cuando el levantamiento de Riego triunfó en todo el país, la gente gritaba por las calles, ¡viva la Constitución! ¡Viva el rey constitucional! Yo no sé si se puede ser más bobo. Por eso decía que algunos lo llevan en los genes, ¿no? Estabas lanzando vivas al mismo rey que se había cargado la Constitución, pero lo vitoreaban como rey constitucional. O sea, yo de verdad no sé. Yo creo que es la ignorancia, que es la madre del atrevimiento. Pero que hay una cosa que a mí no me acaba de cuadrar. Si el levantamiento liberal dices que triunfó en 2 meses, y es verdad, en tan poquito tiempo, se supone que la mayoría del país estaba a favor de la Constitución, ¿no? Sí, Pues ¿no? sí, esa es la teoría. Claro. Sí, claro que... Mira, el triunfo del levantamiento en Andalucía, ya lo contaremos algún día más despacito, en Andalucía se levantaron, el pronunciamiento fue en Cabezas de San Juan, en
un pueblo Sevilla, que se llama, ¿no? Sí. en Sevilla, sí. Eso fue el 1 de enero de 1820 y aquello corrió como la pólvora por todos los círculos liberales del país. Fíjate cómo corrió que Galicia, que estaba en la otra punta, fue de los primeros lugares que secundaron el levantamiento liberal. Primero Coruña, Orense, Santiago. Estos proclamaron de inmediato la Constitución. Enseguida se proclamó en Zaragoza y en el resto de Aragón. Luego enseguida Barcelona y en el resto de Cataluña. Luego Pamplona. Era como si todo el país quisiera recuperar cuanto antes su periodo constitucional, ¿no? Pero a la vez que proclamaban la Constitución, jaleaban al mostrenco que ya se la había cargado una vez. ¿Cómo se podían creer a ese Mastuerzo cuando dijo en marzo de 1820, que por eso digo que fue en 2 meses, que ya había triunfado y fue obligado a decir: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional? O sea, iba a ser otra mentira, ¿no? Lo que deberían haber hecho es, no te digo yo que volarle el pescuezo como hicieron en Francia, pero sí al menos echarlo y proclamar la República, porque un Borbón siempre te la va a hacer en cuanto te descuides. Y eso hizo Fernando VII, firmar la Constitución, pedir ayuda a sus parientes de Borgoña en Francia, sí, que enviaron, ya sabes, a los 100.000 hijos de San Luis, sí, y a la madre que los parió a todos, ¿no? Para instaurar de nuevo el absolutismo. Así que aquel trienio liberal fue tan convulso como bonito mientras duró, pero absolutamente convulso. Al final trincaron a Riego en un pueblo de Jaén que se llama Jódar. El chiste se hace solo, pero no hace joder que sí. Lo llevaron a Madrid y lo entregaron al Mastuerzo para que se cebara con él. Que se cebó. Que sí se cebó, madre mía. Has dicho al principio que la condena que le aplicaron fue arrastrarlo, que lo del burro y la esterilla, arrastrarlo, ahorcarlo, y luego tocaría descuartizarlo. Sí. ¿Lo llegaron a descuartizar o no? No. Has dicho no decapitar tú después, ¿no? Claro, efectivamente. No lo descuartizaron mucho, solo la cabeza, porque como digo, Fernando VII quiso aplicar la condena es antigua, ¿no? Era medieval. A los traidores, ¿no? Claro, los traidores, ¿no? Rafael del Riego fue ejecutado con mucha saña, porque el deseo fue ahorcarlo, el deseo del Mastuerzo fue ahorcarlo y descuartizarlo a la antigua usanza, para enviar los trozos a los lugares que apoyaron a Rafael del Riego. La cabeza de Riego querían enviarla al pueblo de las Cabezas de San Juan, a Sevilla, que fue donde se inició el pronunciamiento. Otra parte del cuerpo a la propia Sevilla, que apoyó a Riego con entusiasmo. Otro trozo del cuerpo lo querían enviar a la isla de León, a Cádiz, a la Constitución, ¿no? Parece que al tribunal le pareció un poco bestia el descuartizamiento, y Riego solo fue decapitado, y su cabeza dicen que la enviaron. ¿Ah, sí? Dicen que sí, pero en las Cabezas de San Juan no tienen noticias sobre si la recibieron o no. No sé quién la perdió, no lo sé. Cuando el Mastuerzo fue informado de la ejecución, cuentan que dijo: liberales, gritad ahora viva Riego. En fin, en palabras de Benito Pérez Galdós, aquel gran escritor republicano y anticlerical, de los míos, dijo él: de seguro no ha brillado en toda nuestra historia un día más ignominioso que el día de la ejecución de Riego. Pues nada, Nieves, así terminamos hoy este Acontece que no es poco. Pobretico con el del Riego descuartizado. ¡Viva Riego! No, decapitado, no descuartizado. Decapitado. Decapitado. Venga, mañana más, Nieves. Un beso. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.